Hola a todos, sean bienvenidos a este taller básico de electrocardiografía. Empezaré diciendo esto: el electrocardiograma es una herramienta diagnóstica muy importante para muchas patologías. Prácticamente, si usted es paciente, se dará cuenta que en algún momento le han pedido un electrocardiograma, y si es médico, se dará cuenta que no siempre es tan fácil leerlo como pareciera, ¿no? De hecho, desde el médico general hasta el médico especialista, muchos tienen problemas con la interpretación del electro. Y de eso se trata. Si ustedes se encuentran en este caso, espero que este taller les sea de mucha utilidad. Empecemos por lo básico. ¿Por qué debe tomarse adecuadamente un electrocardiograma? Y ya no hablo de la interpretación, sino de cómo tomarlo. Bueno, si tenemos una adecuada calidad del trazo del electro, pues obviamente vamos a tener menos errores en la interpretación del trazado. Por eso es importante. Paso número 3. ¿Pero qué es un electro normal y qué es un electro anormal? ¿Quién lo decide? Bueno, empecemos por esto. Nosotros nos vamos a basar en las recomendaciones de la AHA, la Sociedad Americana de Cardiología. El 23 de febrero del 2007 lanzó la primera parte de lo que es un electrocardiograma normal, o lo que se le tiene que interpretar a un electrocardiograma normal. Esto se complementó el 19 de febrero del 2009, donde se lanzó el resto del documento. Bueno, lo primero es lo primero. Lo primero que tenemos que entender es el electrocardiograma, cómo está dividido el papel. Para su adecuada lectura tenemos que conocer que el electrocardiograma está dividido en cuadros pequeños y cuadros grandes. Un cuadro pequeño mide 1 milímetro por 1 milímetro. Y el cuadro grande, que son 5 cuadros por 5 cuadros, mide 5 milímetros por 5 milímetros. Ahora, ¿qué representa esto? Y esto es bien importante, esto es básico. Si no lo entendemos, y eso sí, si no lo sabemos casi de memoria, pues va a ser muy difícil interpretar adecuadamente un electrocardiograma. Ahora, un cuadro pequeño mide 1 milímetro por 1 milímetro, pero ¿qué significa eso? Pues en tiempo son un cuadro pequeño 0.04 segundos o 40 milisegundos por 0.1 milivolt. Y el cuadro grande son 0.2 segundos o 200 milisegundos por 0.5 milivolts. Importante, esto tenemos que conocerlo prácticamente de memoria. Esto sí es básico, que todo médico, desde el general hasta el especialista, se lo sepa, pero totalmente de memoria. Ahora bien, tampoco debemos olvidar, todo esto se refiere a la velocidad y a la amplitud. Ahora, generalmente los aparatos de electrocardiografía están configurados para darnos diferentes velocidades: 12.5 milímetros por segundo, 25 milímetros por segundo y 50 milímetros por segundo. Esto en cuanto a velocidad. Y en cuanto a amplitud, 5 milímetros por milivolt, 10 milímetros por milivolt o 20 milímetros por milivolt. Y entonces, ¿cómo canijo sé que está bien tomado? Pues debemos configurar, siempre que tomemos un electro, a velocidad de 25 milímetros por segundo y amplitud de 10 milímetros por milivolt. ¿Y qué pasa si no fue tomado así? Porque para algo existen esas funciones. Si el electro fue tomado a velocidad de 12 milímetros por segundo, por ejemplo, y nosotros no nos damos cuenta que así fue tomado, podemos interpretar una taquicardia, ¿no? O por ejemplo, si fue tomado a una velocidad de 50 milímetros por segundo, pues nosotros podemos considerar que el paciente presenta una bradicardia y hacemos un diagnóstico erróneo, tal como lo podemos observar en las imágenes. Ahora, eso es en cuanto a la velocidad, pero ¿qué pasa con la amplitud? Pues también, como veíamos, el electro también nos da la posibilidad de tomar a amplitudes de 5 milímetros por milivolt, 10 milímetros por milivolt, que sería la que deberíamos tomar, y 20 milímetros por milivolt. Entonces, si nosotros no nos fijamos, por ejemplo, que está tomada 5 milímetros por milivolt, pues vamos a tener potenciales muy pequeños, ¿no? Y no podemos observar adecuadamente las ondas, el complejo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si lo tomamos a una amplitud de 20 milímetros por milivolt, pues se amplifican todas las ondas y podemos considerar que existen megalias, ¿no? Por ejemplo, megalia, por ejemplo, de cavidades, ¿no? Cavidades grandes.
Entonces son detalles que tenemos que considerar. Y bueno, también tienen su función. Si tenemos una taquicardia, pues lo tomamos a una velocidad mayor y nos permite ver mucho mejor las características del electro, ¿no? También en potenciales muy pequeños podemos amplificarlo para observar mucho mejor las características también del mismo electrocardiograma. Bueno, ya entendiendo esto, ahora algo importante, ¿cómo graficamos la actividad eléctrica? Pues hay que entender que el corazón se despolariza de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Una vez entendido esto, nos vamos a dar cuenta que entonces cuando tenemos una onda predominantemente negativa es porque la despolarización se está alejando de donde nosotros colocamos el electrodo. Cuando la onda es predominantemente positiva es porque la despolarización se está acercando hacia el electrodo. Y cuando la onda es bifásica es porque el electrodo está colocado justo a la mitad de la despolarización. Bueno, y hablábamos de la importancia de tomar adecuadamente un electrocardiograma. Entonces aquí algunos tips para cuando tomamos electro. 1. Nuestro paciente debe estar cómodo, debe estar en una posición supina, con una almohada bajo la cabeza. Si el paciente está con la cabeza hiperextendida va a estar incómodo y se nos va a mover y eso nos va a generar interferencia en el electrocardiograma. Hay que preparar la piel, hay que limpiarla, si tiene vello hay que afeitarlo para que precisamente los electrodos se adhieran adecuadamente a la piel y nos den y no nos generen interferencia. Y aquí algo importante, hay un mito. Existe el mito de que hay que quitar cadenas, relojes y demás. Eso realmente no nos genera interferencia. Si tenemos interferencia no es por ello. Generalmente es porque el paciente no se está moviendo, está incómodo, está temblando, ¿no? Entonces también tenemos que tomarlo rápido, una temperatura adecuada. A final de cuentas recordemos que los electrodos lo que miden es actividad eléctrica y un reloj, un anillo no nos genera actividad eléctrica, ¿vale? Los electrodos precordiales, recordemos dónde van colocados. El B1 va en el cuarto espacio intercostal derecho, justo al lado del esternón. El B2 en el mismo espacio intercostal, pero del lado izquierdo del esternón. El B4 va en el quinto espacio intercostal, justo debajo de la línea mamaria, justo debajo de una línea que va sobre el pezón. El B5 en el mismo quinto espacio intercostal, pero sobre la línea axilar anterior. El B6 en el mismo quinto espacio intercostal, pero sobre la línea media axilar. Y el B3 va justo, trazamos una línea de B1 a B2, una línea de B2 a B4, trazamos una línea y justo a la mitad ahí va B3. Quiero que observen la siguiente imagen. ¿Sí observaron la imagen donde quedó B3? Recordarán cuando les comentaba de los vectores, que si es positivo, si es negativo, porque se acerca o se aleja. Pues aquí, si no se coloca un electrodo en la posición correcta, tenemos información errónea. Entonces ya vimos de dónde sale B1 a B6, pero ¿de dónde sale D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF? Bueno, ABR directamente del ABR que colocamos en el brazo derecho, ABL del que colocamos directamente del brazo izquierdo y ABF del que colocamos directamente en la pierna izquierda. Ojo, colocamos también uno en pierna derecha. Sin embargo, ese realmente no nos genera actividad eléctrica, más bien funciona para el equipo del electrocardiograma para neutralizar precisamente la interferencia. Hablando de interferencia, hay que colocar el electrodo lo más posible al origen de la extremidad. Si lo colocamos muy lejano, por ejemplo en la muñeca, como solemos hacerlo, pues si nuestro paciente se mueve, si tiene Parkinson, vamos a tener más interferencia que si lo colocamos más al origen. Aparte, recordemos los vectores, si se alejan o se acercan, entonces es bien importante lo más cercano al origen de la extremidad. Y bueno, D1 sale precisamente de ABR y ABL, D2 de ABR y ABF, y D3 de ABL y ABF. Hablando del origen del latido cardíaco, hay un conjunto de células nerviosas que es el nodo sinusal, que está colocado precisamente en la base de la aurícula derecha, ahí cerca de la vena cava. Estas van a generar actividad eléctrica
y esta se va a ir transmitiendo de célula a célula miocárdica, o sea, músculo, hasta que llegan a tocar el nodo auriculoventricular. Es importante esto porque genera un retraso entre la actividad del nodo sinusal y la actividad del nodo auriculoventricular, y a través de ahí ya se transmite por el haz de His, que ya son un conducto de neuronas, de células nerviosas, que se dividen después en la rama derecha y en la rama izquierda, y eso obviamente pues hace que esas neuronas hacen que sea una velocidad de conducción mucho más rápida que la que se produce en el nodo sinusal, que va a través de las células cardíacas. Esta actividad eléctrica, ahora ya mandándola directamente al trazo electrocardiográfico, como lo vemos en la imagen, se traduciría así. La onda P es una despolarización de la aurícula, en otras palabras es la contracción. Luego de ahí viene el complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo, sobre todo el ventrículo izquierdo. El derecho también obviamente tiene una despolarización, pero no se observa porque es opacado por el izquierdo, que tiene mucho mayor tamaño. Y eso lo vemos como el complejo QRS, que nos traduce la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Luego viene la onda T, que es una repolarización o relajación del propio ventrículo izquierdo. Aquí uno se pregunta, ¿y dónde quedó la repolarización o la relajación de la aurícula derecha? Sí se encuentra presente, pero está opacada precisamente por el complejo QRS también. Y al último podemos encontrar en algunos casos una onda U. No siempre la vamos a ver. Hay muchas teorías respecto a la onda U, pero una de las más aceptadas es que es una repolarización del sistema His-Purkinje. Ahora, ya entendido eso, en la siguiente imagen podemos observar lo que serían los componentes de un electrocardiograma. Todo esto lo tenemos que analizar cuando vemos el electrocardiograma. Tenemos primero la onda P, luego el segmento PR, que inicia precisamente donde termina la onda P y donde inicia el complejo QRS. Tenemos el intervalo PR, hay que hacer la diferencia entre el segmento PR y el intervalo PR. El intervalo PR inicia donde inicia la onda P y donde inicia el complejo QRS. Luego tenemos el complejo QRS, y ahí bien importante las medidas del complejo QRS, que mide entre 0.8 segundos y 0.12 segundos. ¿Vale? Luego viene el segmento ST, que inicia justo donde termina el complejo QRS y donde inicia la onda T. Y aquí hay que tomar en cuenta dónde termina el complejo QRS, y termina justo en la línea de base, en la línea basal. Esa línea basal, precisamente donde termina el complejo QRS e inicia el segmento ST, a ese le denominamos punto J, y ese tiene un papel muy importante en la isquemia miocárdica, por eso hay que considerarlo. Después viene la onda T, y también acá hay que considerar el intervalo QT, que va justo desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda Q. Todo esto es importante conocerlo porque cada uno de estos segmentos, de estos intervalos y de estos componentes del electrocardiograma, siempre hay que analizarlos uno por uno y describirlos. Ahora, recordarán lo que comentábamos de los vectores y de que si se alejan o se acercan del electrodo. Y recuerden que el corazón tiene una despolarización que va de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Vean la imagen, la siguiente imagen, en donde está colocado B1. Es una imagen que ya empezamos a analizar de manera tridimensional, ya no nada más en dos dimensiones como lo vemos en un papel, ¿no? Este es tridimensional. El inicio de las flechas que vemos ahí es el origen del nodo sinusal. Y vean dónde está B1. Y entonces, ahora, en base a esta imagen, quiero que se hagan las siguientes preguntas. Y bueno, pensemos, ¿no? En base a esta imagen que tenemos aquí. ¿Cómo se vería la despolarización de la aurícula, que recordamos que es la onda P, en las siguientes derivaciones? ¿Cómo se vería en D1? ¿Cómo se vería en D2? ¿Cómo se vería en ABF? ¿Cómo se vería en ABR? ¿Y cómo se vería en B1?
Entonces te voy a dejar con la siguiente imagen. Cuando aparezca quiero que le pongas pausa al video y respondas rápidamente las preguntas. Bueno, analízalo. ¿Cómo se vería la onda P en D1? ¿Sería positiva o negativa? Recuérdalo. Ajá, o bifásica en D1, en B1, en D2, ABR y ABF. Te dejo con la siguiente imagen. Bueno, entonces, si realmente hasta este momento has entendido, te vas a encontrar algo parecido a lo siguiente. Como podemos observar entonces, la onda P, que es el origen del ritmo sinusal, debe cumplir las siguientes características. Debe ser positiva en D1, debe ser positiva en D2, debe ser positiva en ABF, debe ser negativa en ABR y debe ser bifásica en B1. Y si cumple con estas características, estamos hablando de que el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. Bueno amigos, pues hasta aquí esta primera parte del taller de electrocardiografía básica. Si se dieron cuenta, vimos aspectos generales del electrocardiograma, desde el papel, cómo tomarlo, medidas, pero nos enfocamos básicamente en el ritmo sinusal, la onda P, solo la primera parte del electrocardiograma. Si entendieron bien esto, lo demás va a ser mucho más sencillo. Los espero en el siguiente video, donde ahora vamos a hablar de la siguiente parte del electrocardiograma, que es la despolarización ventricular y el complejo QRS.